sea palabra que nos lleve a un compromiso contigo, Señor. Un compromiso de cambio, Señor, porque eso es lo que necesitamos para seguirte, Señor, para amarte y para estar firmes en tu camino, Señor. Amén. Amén, amén. Entonces hoy vamos a hablar sobre algo que tiene que ver con cómo estamos nosotros, ¿no? Siempre que nosotros leemos la palabra es cómo estoy yo frente a ese mensaje de Dios, ¿no? Porque la palabra de Dios está escrita y nosotros nos comunicamos con Dios. Una de las formas de comunicarnos con Dios es a través de su palabra, a través de esos mensajes que están ahí consagrados en la Biblia. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un conocimiento más profundo, y hablaba la pastora de cómo se debe empezar con un estudio bíblico, ¿no? Con una lectura general, con un conocimiento general. Luego hay que volver nuevamente como a dar un repaso, ya no tan general, sino ya centrándonos en el mensaje que trae cada uno de estos libros que están allí consagrados. Entonces, nosotros cuando hablamos de perseverancia, vamos a mirar un poquito lo que es la perseverancia, qué significa para nosotros ese término de perseverar, porque la perseverancia viene del verbo perseverar. O sea, recuerden que el verbo siempre nos lleva a una acción. Entonces, ¿qué es para nosotros perseverar? O llevémoslo a la parte de perseverancia. ¿Qué significa para nosotros? Alcanzar. ¿Qué más? Ser constante. ¿Qué más? Lo que ustedes creen. Pues lograr lo que uno quiere. Lograr lo que no quiere. Bueno. Entonces nos dicen que perseverancia también es sinónimo, además de lo que ustedes han dicho, de persistencia. Ahí tenemos que estar. De constancia, de permanecer firmes. Porque es que la perseverancia también nos lleva, lo vamos a ver más adelante, hacia otros espacios de nuestra vida como seres en Cristo, ¿no? Y a pesar de eso, si nosotros miramos que en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos que ser perseverantes en lo que queremos. Y en este momento, ¿qué es lo que nosotros queremos como hijos de Dios? Frente a esa constancia, frente a esa persistencia, frente a ese logro, ¿qué es lo que nosotros queremos? Alcanzar la salvación, ¿cierto? Que esa es nuestra meta, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen, pero para nosotros llegar a esa meta, pues tenemos que ir como por escalones, ¿no? Ir por escalones o buscar objetivos. Nosotros en nuestra vida cotidiana hablamos de unos objetivos. Objetivos son unas acciones que hay que hacer para lograr llegar. Entonces, hay una definición muy sencilla que dice que perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Mire que siempre está acá, en nosotros. Ese ser perseverante para alcanzar lo que yo quiero. Pero para yo realmente materializar, pues yo tengo que hacer, obrar. Realizar acciones. Exacto, realizar acciones. Entonces hacia allá vamos. Cuando nosotros decimos, porque yo decía, bueno, hay un interrogante, yo siempre digo, cuando yo estudio la palabra de Dios o cuando el Señor me pone a veces aquí, es como para que nosotros nos cuestionemos. Sí, ¿cómo estoy? ¿Qué debo hacer? Y esto es algo que debe estar siempre en nosotros, ese ser perseverante. Yo traigo un ejemplo de perseverancia que es muy común, muy palpable en los deportistas. ¿Qué es lo que tienen que hacer los deportistas? Disciplina. ¿Qué? De los goles. Bueno, los goles sí. Los
goles, ¿qué significan? Es una meta. Es Una una meta meta. en un deporte. Exacto, ¿sí? En el fútbol los goles, pero por lo menos en el ¿cómo se llama? En el ciclismo, De llegar a la final. Llegar a la llegar meta. de primero, ¿cierto? Entonces, mira que en qué otro deporte que siempre, por lo menos en el atletismo, en el patinaje, entonces En siempre, natación. exacto, hay una meta. Pero ¿qué tenemos que hacer para llegar a esa meta? Perseverar. Hay que tener disciplina. 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 Por lo menos en un deportista, que tiene que hacer cada 8 días entrenar. Todos los días. Y a veces mañana y tarde. Concentración. ¿Sí? Disciplina. O sea, que no es llegar tarde, no es llegar a la hora que quieran. No, es cumplir un horario. Alimentarse bien. Mire que hay una serie de requisitos, eso, pero ahora vamos a mirar, por lo menos, y además del deporte, yo digo que casi en todas las áreas de la vida del hombre tiene que estar presente la perseverancia. En el campo de la ciencia, muchos científicos, no fue que los inventos los crearon de la noche a la mañana, eso fue varios intentos, que no les salía bien, pero ellos no decían, me rindo, no, volvían. Tenemos un ejemplo, hay muchos, pero que yo leyendo de Thomas Edison. ¿Quién es Thomas Edison? El creador de la luz. Y de la bombilla, Entonces, él no fue en el primer intento que lo hizo, tuvo muchos, pero gracias a qué? A ser constante, a ser perseverante, no se daba por vencido. Él tenía algo en mente, Se propuso. y se propuso hasta que lo logró. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué decíamos de nuestra meta? Alcanzar la salvación, llegar allá, digamos, encontrarnos con Dios, ¿cierto? En el momento en que lo disponga. Sí, en el momento en que lo disponga, pero estar allá frente a Él. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que perseverar. Entonces, hay unos retos, hay unas pruebas, hay unos pasos, si se quiere decir, porque todo conlleva empezando a conocer la palabra de Dios, en el momento en que nosotros empezamos a conocer a Dios, empezamos a amar a Dios. Amar a Dios. En el momento en que nosotros amamos a Dios, tenemos que seguir conocer a Dios. Y ahí estamos siguiendo ese camino para lograr. Realmente, si queremos llegar a esa meta, entonces yo escribí, ¿por qué tenemos que perseverar en el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros? Porque Él tiene para cada uno un plan diferente, pero la meta es una sola, ¿cierto? Alcanzar Camino de la salvación. sí, la salvación. Entonces, que es una pregunta que yo a veces cuando tengo la oportunidad de hablarle a otras personas, yo les digo, pero realmente ustedes sí quieren la salvación. Porque uno ponerse a hablarle de Dios a una persona que no le interesa, que ama, mejor dicho, que no quiere salir del mundo, entonces pues uno ora por ellos, sí, le toca orar, porque por eso la palabra de Dios dice que tenemos que orar unos por otros. Y las oraciones, yo creo que las oraciones de otras personas hicieron que nosotros estemos acá. ¿Sí? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que, porque con firmeza tenemos que decir, sí, yo quiero la salvación, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero llegar a Dios. Pero entonces ahí es donde vamos a mirar de qué forma podemos nosotros lograr. Es como el desafío. Exacto, sí, es un desafío. Así es. Y entonces, ¿cuál es el que va a ganar? El que llegue primero. El que llegue primero, pero será así de la noche
noche a la mañana. Con esfuerzo, con valor, Tienen con tantas valentía. diferentes pruebas. Tienen varias pruebas. Con uno y con el otro y se enfrentan. Y luchas por todas partes, que son los tropiezos que uno tiene también. Bueno, pero aquí nosotros, pero hay una diferencia, porque aquí nosotros no vamos a luchar. Si no vamos a competir entre nosotros. No vamos a competir entre nosotros. Más bien juntitos. Pero vamos a tener varios tropiezos. Sí, Sí, pero claro. entonces, pero recuerden, sí, bueno, eso está bien, pero recuerden que esos tropiezos, a pesar de que sea con la otra persona, hay algo que es, nosotros tenemos que mirarlo desde el mundo espiritual, porque nuestros enemigos no son de carne y sangre, sino son espirituales. Eso lo vamos entendiendo un poco más adelante. Sí. Resulta que yo puedo tener diferencias con mi amiga, con mi hermana y con mi amiga, pero resulta que eso no es contra la persona de carne y hueso, sino contra los espíritus de maldad que circuncidan en el medio y hacen que nosotros haya una contienda, haya una disputa, haya una... Sí. Eso es lo que nosotros tenemos, porque entonces yo no voy a decir, uy, es que Luz Marina, eso lo entiende uno ya un poco más cuando va profundizando, sí, porque ahí es el problema de los rencores, de los odios, de la envidia, bueno, de muchas cosas que se Pero generan. ahí a es cuando partir- uno se va torciendo con el camino, porque uno dice, ay, esa señora me cae mal, yo no voy a Por la eso. iglesia porque ella no me gusta. Ahí es donde uno Pero por eso empieza Ahí lo Pues yo importante, no me lo importante de que Soy nosotros, validero, de que nosotros vengamos buscando a Dios y que entendamos que cada persona tiene un proceso y lo que dice Luzmila, que cada uno también tiene sus luchas internas y todas las cosas y más bien uno vamos juntos Sí, a la meta. Sí, Si no vamos poner juntos la a vista en el hombre, sino Exacto, en Dios. en Dios, Porque exacto. dice, Sí. Bueno. En Nehemías 4:6 nos dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Ustedes dirán, bueno, pero aquí, ¿qué tiene que ver de perseverancia? ¿Quién era Nehemías? Nehemías era, según lo que investigué, según pues que era copero del rey, que era un cargo como muy importante. Y además de eso, él se convirtió, el Señor lo usó para que él fuera el constructor, el que fuera otra vez a levantar los muros de Jerusalén. como el arquitecto. Exacto, como el arquitecto, como el... Sí. Entonces, él aquí, por eso nos habla, dice, edificamos, pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Entonces, ¿qué? Ellos fueron, ¿qué? Perseverantes. O si no el muro, ¿será que lo hubieran llevado hasta la mitad o lo hubieran empezado? No lo habían terminado. No, y eso que tuvieron mucha oposición. Exacto, porque Sí, sí, más vemos. exacto, sí, porque el pueblo realmente era un pueblo duro, Rebelde. sí, un pueblo dividido, sí. Entonces, por eso yo digo, la perseverancia también nos lleva al trabajo, Tenemos que trabajar alrededor de eso que queremos. Entonces, ¿qué queremos? Llegar a Dios. Entonces tenemos que empezar a trabajar. Que más adelante vamos, en la medida en que vayamos trabajando, vamos a ver cómo tenemos nosotros que lograr si realmente queremos la salvación. Ese es nuestro tema de hoy, a través de la perseverancia. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Y qué compromisos adquirimos? No para los pastores, no para nosotros, inclusive no para nosotros mismos, sino para Dios, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros lleguemos a Él. Sí. En Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y aquí nos está dando la respuesta a todo nuestro trabajo acerca de la perseverancia, de esa constancia, de esa firmeza, de ese logro que nosotros tenemos que alcanzar. Y que con nosotros, hay unas personas que están, como hablaba, en unos escalones, podemos decir que sí, están en un escalón acá, otros están allá. Bueno, eso depende también como ese querer, ese interés, esa voluntad, porque ahí también juegan otras características. Pero ¿de quién? Que están de la mano de Dios, porque recuerden que nosotros con nuestras
propias fuerzas no logramos a veces, pero Dios, en su palabra, Dios nos dice que lo que nosotros no podemos con nuestras fuerzas, ¿a quién le debemos de pedir? A Él, y que Él nos ayuda. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a orar, nosotros vamos a emplear la palabra de Dios, vamos a declarar la palabra de Dios en nuestras oraciones y en nuestro, digamos, en nuestros ruegos, en nuestras súplicas, en todo lo que nosotros queremos, en esa relación con Dios, en ese diálogo, en esa comunicación. Entonces lo hacemos de acuerdo como Él lo dejó escrito. Por eso es importante que nosotros, y es una de las, digamos, de los puntos en el trabajo a perseverar, es en la lectura y aprendizaje de la palabra de Dios. Pero además de eso, en vivir conforme a la palabra de Dios. Porque no es aprenderme muy bien los pasajes bíblicos de memoria y hasta de memoria y aprenderme hasta las... Pero ¿cómo estoy frente a esa realidad? ¿Cómo estoy frente a ese vivir con Cristo? Entonces, decíamos que el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que la perseverancia es solamente al principio, ¿no? Todo el tiempo, En todo el todo, caminar en sí. Cristo. Porque resulta que ahí vienen las pruebas, más adelante, y ahí también vienen, ¿qué más? Los obstáculos. Entonces la gente a veces, por cualquier cosa, se va, se desanima, busca a veces también excusas, y se alejan de Dios, porque la verdad es que se alejan de Dios. Cuando una persona no vuelve a la iglesia, cuando una persona no se reúne, entonces, No se edifica. exacto, no se edifica, no se construye. En Mateo 13:13 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto les decía Pablo, porque era que en ese entonces el pueblo de Dios era bien disciplinado, bien rebelde, bien desobediente. Jesús era el que les decía, ¿Jesús? Mateo. Sí, Mateo 5. Entonces, él les habla, ¿qué es una parábola? ¿Qué entienden por parábola? Yo me la sabía, pero no me sale. ¿No les sale? No se vale. La pastora. La parábola. Parábola. Sí, Cuando habían Jesús hablaba escuchado. por parábolas, ¿qué significa Sí. eso? Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no Por ven señas, ¿no? y oyendo no oyen, ni entienden. Es parábola. ¿Sí han escuchado esa palabra? Sí, claro. Bueno, una parábola es una forma de, es una forma de enseñanza no directa, sino como con ejemplos, sino como con semejanza. Y ahí, por ejemplo, la parábola del sembrador, que nosotros la hemos escuchado. Entonces dice, ahí el Señor habla del sembrador y de la semilla. ¿Quién es el sembrador? Que lleva la palabra. El que lleva la palabra, porque la semilla es La palabra. la palabra. Entonces dice que una cayó en tierra no muy buena, que otra cayó sobre espinos, que otra cayó sobre piedras y que otra cayó en tierra fértil. Y de acuerdo a cada una, en ese terreno que cayó, pues así mismo se levantó. Unas no progresaron, otras se murieron, otras se ahogaron en medio de los espinos, otras, y la que cayó en tierra buena fue la que progresó, dio frutos, exacto. Pero ¿qué significa eso con nuestra vida? Bueno, que lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo sucede con nosotros. Escuchamos la palabra y a veces llegan en el primer culto o en la primera, como que les llama la atención, como que
realmente. Pero después, porque también ahí entra en juego la perseverancia. Bueno, que no la entendí muy bien y como pues uno de los cultos no tiene la oportunidad de preguntar, pero tenemos la oportunidad los viernes de venir. Porque ahí es donde nosotros salimos de las dudas, ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de preguntar sin ningún temor, sin ningún miedo. Porque eso es lo que nosotros, cuando se habla de aprender, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que no entendemos, preguntarlo. Así es, así es. Sí, preguntarlo, porque es que la única forma para uno no aprender equivocadamente, o no es lo que yo creo, no, porque la palabra de Dios no es lo que yo creo. Sí, en eso hay que tener mucho cuidado porque no es mi opinión, sino la revelación que está escrita. Entonces, por eso la persona, por eso los pastores tienen un conocimiento, tienen una revelación, tienen una sabiduría dada de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ellos son las personas que, cuando yo no entiendo algo, entonces yo tengo que preguntarle al pastor Mauricio. Yo antes tenía, le preguntaba a la pastora, ahora tenemos al pastor Antonio, entonces uno les pregunta. Y pues los temas que se tratan, entonces uno siempre pregunta. Entonces, eso es lo importante. Entonces él siempre hablaba, pero ¿por qué él decía? En Jeremías 5:21 dice, oíd ahora esto, pueblo necio. Y aquí estamos. Y sin corazón, dice, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, y que tienen oídos y no oyen. Están reafirmando. Mire que aquí estamos hablando en el Nuevo Testamento, en Mateo 13:13, y aquí estamos hablando en Jeremías, que es del Antiguo Testamento. O sea, el pueblo, ¿cuál era el pueblo de Israel? Pues el que Dios le permitió que salieran, pero eran duros de corazón. Ellos no, a pesar de que el Señor les mostraba, el Señor les daba, el Señor los alimentaba, ellos, le pasa como los que dicen que escuchan por aquí, ¿cómo? Entran por aquí y les sale por aquí. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo acá. Escuchamos la palabra de Dios y se nos olvida. Sí, y lo digo por experiencia, porque uno... Sí. Entonces uno tiene que como agarrar, como decir, aprender ese mensaje para poder uno edificarse, para poder uno crecer en la palabra de Dios. Y cuando nosotros crecemos en la palabra de Dios, estamos creciendo en el Espíritu. En el Espíritu, porque eso es lo que nosotros... Entonces, por eso ellos les dicen, tienen ojos, pero no ven. Ellos veían los milagros que el Señor les daba, que el Señor hacía en medio allá de su pueblo. Y dice, y tienen oídos y no oyen. La palabra también. Ellos escuchaban a través de Moisés, a través de los líderes espirituales, y sin embargo, ellos no obedecían. En Ezequiel dice, hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Pero entonces, ¿sabe por qué? Por la rebeldía que había en ellos. Eso no les permitía que ellos realmente entendieran. Lo que pasa es que uno aprende tanto escuchando como viendo. Y ellos veían, exacto, y ellos veían los milagros del Señor y escuchaban a través de la palabra. Y a pesar de eso ellos se resistían y eran rebeldes, o sea que ellos no hacían caso de la orientación que tenían que seguir. Exacto. Y todavía. Claro, todavía nosotros, todavía lo hacemos. O sea, vemos las cosas y como no las estuviéramos viendo. Vemos los milagros y es como si la vecina nos cuenta, no es como si me hizo un milagro. O sea, estamos oyendo que sí se lo hizo y decimos que mentira. Todavía pasa, no es que hubiera sido anteriormente, sino que no, hay cosas muy palpables, por lo menos en los milagros de sanidad. Los milagros de sanidad, la misma persona lo experimenta, la familia lo experimenta, lo ve, lo escucha, bueno, en fin, según el tipo de sanidad. El milagro también. Claro, la misma persona. Y sin embargo, hacemos caso omiso en muchas cosas, pero todavía hay veces. Sí. Entonces, por eso el Señor es muy reiterativo en que nosotros tenemos que dejar esa rebeldía, porque de esa manera nosotros no podemos llegar a Él, empezar a edificar ese camino, digamos,
para poder encontrarlo a Él. Como quitar la dureza y todo. Exacto, esa dureza de corazón. Claro que el Señor, bueno, ¿no? En Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, porque aquí cuando dice sobre su casa es que recuerden que nuestra casa es el que Templo del templo Espíritu. de el templo de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ah, en la iglesia, lo que pasa es que nuestra es la iglesia, nosotros somos la iglesia. La casa espiritual La de Dios casa- hoy en día es la iglesia, o sea, las personas que creen en Cristo. Exacto, entonces yo creo que por eso el Señor dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿se hace relación a eso? ¿Sí? Entonces su casa se refiere en ese caso a Israel y a los Y creyentes, a los que es la creyentes, casa de Dios completa. exacto, sí. Dice, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Llegar a ver la meta. La meta La es meta, alcanzar. estar con ese- Exacto, alcanzar. Alcanzar. Entonces nosotros tenemos unos compromisos a través de la palabra del Señor. Tenemos unos propósitos. Tenemos un plan. Y tenemos un premio. O digamos una meta, digamos acá para lograr a través de nuestro trabajo, a través de nuestra constancia, a través de nuestras pruebas, porque ¿qué sucede a veces cuando nosotros no tenemos una fe firme? Nos llega una enfermedad, nos llega la partida de un ser querido. Entonces, ¿qué sucede a veces? Decimos, no, es que el Señor, empezamos a hablar del Señor. Es que cómo va a ser posible. Y no faltan las personas que digan, pero mire, eso es cristiano. La misma familia, mire. Entonces piensan que las enfermedades son castigos de Dios. No, las enfermedades no son castigos de Dios. ¿Sí? Las enfermedades puede ser que uno mismo es el responsable de las enfermedades. Que a veces si vienen, se dan sí, pues uno dice por genética, pero eso se llama, ¿cómo cuando vienen por cadenas? Sí, iniquidades, ¿cierto? De nuestros Hay antepasados. mujeres que son heredadas. Heredadas. Otras que nosotros mismos nos buscamos, Exacto. nuestra propia necedad. Otras porque simplemente, por ejemplo, un virus está en el aire y se le pega a usted. Por lo menos en qué está pasando, pienso yo, no yo digo Señor, ¿por qué se da tanta enfermedad? Porque hoy los jóvenes no se están alimentando bien. No les gusta la verdura, pero vaya, cómprenle papas, queso sí, chocolatinas, hamburguesas, todo eso, gaseosas. Entonces, ¿cómo va a estar nuestro cuerpo para resistir una virosis? Pues no. Entonces, exacto. Cualquier niño le cae bien. Exacto. Vamos a, aquí sí les voy a pedir que busquemos en 1 Corintios 9, del 24 al 27. Vamos a leer y vamos a mirar cuál es el propósito que nos dan estos pasajes bíblicos, cuál es el plan y cuál es como la meta o el premio que debemos lograr. ¿Ustedes no tienen? Venga, le presto mi. Venga, aquí en. Primera Corintios 9, 24 al 27. Aquí vamos aquí inclusive en esos versículos retomamos algunas cosas que ya hemos. Luz Marina, por favor, me colabora. 24, dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la vez corren, pero uno solo lleva el premio. El premio, pregunta, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura
sola de esta manera, pero no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces miren que aquí están tomando lo que nosotros hablamos al comienzo, ¿no? Con lo relacionado con el deporte, ¿no? Con las metas, que es como demás. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que hay que correr para ganar. Sí, porque si no se corre, pues en el atletismo correr, pero de todas maneras siempre se lleva a una acción. A una acción hay que hacer, en todo hay que hacer una acción. Después nosotros vamos a decir, bueno, ¿cuál es la acción que nosotros vamos a hacer para alcanzar la meta? ¿Cuál es el compromiso para poder nosotros llegar a lograr? Dice que hay que correr directamente a la meta. Eso es como el propósito de estos versículos de la Biblia, que hay que correr para ganar. Y ustedes si miran, realmente muchos, pues todos no pueden llegar, siempre hay uno que llega. Pero en el caso de nosotros, todos vamos a llegar. Ahí hay que mirar una diferencia, que todos vamos a llegar, pero también hay que tener en cuenta porque hay unos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Por eso es importante también que a través que nosotros vayamos conociendo la palabra de Dios, tenemos que llevarla a otras personas y contarle, decirles que los tiempos del Señor están cerca, sí, y que si no hay un arrepentimiento genuino, ¿qué pasa? ¿Será que ellos alcanzan la salvación? ¿Qué hacen? Pues de todas maneras hay que llevarle el mensaje de salvación, ¿cierto? Y decirle que pues ahí solamente Dios sabe si realmente pueda que le dé la oportunidad, ¿cierto? Pero de todas maneras tiene que conocer el mensaje de Dios. Y eso también es algo que nosotros tenemos que perseverar, en llevar la palabra de Dios a otras personas. Por eso tenemos que conocer muy bien, pues sí, como yo les decía, cuando nosotros tenemos dudas de algo, pues lo preguntamos para poder llevar ese mensaje en una forma sencilla, pero que realmente llegue allá y decirle a la persona, porque después Dios va a demandar de nosotros, pero bueno, conocía de la palabra, conocía de mí, a cuántas personas le habló. Entonces, y eso también es algo que nosotros en ser perseverantes tenemos que hacerlo. Es casi que un compromiso que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que llevar la palabra de Dios. En los momentos que se presenten, e inclusive uno cuando ora debe decirle al Señor que le coloque donde Él quiere que uno, ¿sí?, que le prepare para que uno pueda llevar su palabra en la oración, porque nosotros también tenemos que ser perseverantes en la oración. Hay que perseverar. Bueno, el plan dice, niéguese a sí mismo en lo que sea dañino potencialmente. ¿Y qué es lo que es dañino? Pecado. El pecado, la maldad. Entonces tenemos que tener claro, conocer, porque a veces decimos, no, es que las mentiritas, hay mentiritas piadosas. No, la mentira es mentira y es pecado. Sí. Y porque en eso incurre mucho la gente. Inclusive yo he escuchado hasta personas creyentes que dicen mentiras. Y yo lo que le digo, la mentira es pecado. Por lo menos a mí no me van a poner a mentir. Porque de todas maneras, exacto. Entonces la gente se cree de que hay mentiras como leves, mentiras como, como una escala de mentiras. Las piadosas. Exacto. Por el pecado mortal y venial, según. Bueno, seguramente por esa, sí. Entonces, renunciar directamente, cuando dice niéguese a sí mismo, es que nosotros tenemos que dejarlo. Que cuando empezamos, pues es una lucha. Es cuando empieza uno, uy, caray. Pero entonces, Dios, le pido a uno perdón, Señor, perdóname porque ayúdame, Señor. Ayúdame a salir de... Sí, porque a veces hay gente que lo hace sin necesidad. Sí, yo tenía a mi hermana, yo no sé, pero ella era mentirosa, sin ninguna necesidad. Sí. Entonces mira que se convierten en mentirosos de tiempo completo y piensan que eso no es grave. Discipline su cuerpo.
entrénelo. Entonces ahí hará relación ese plan que dice discipline su cuerpo y entrénelo. A ver, Derly, que por allá se ríe. Hay algo muy fácil, por lo menos. Por lo menos sacar el tiempo cada 8 días para venir acá. Para venir a Cancún. Sí. Tratar de uno como respetar pues hay cuestiones de fuerza mayor. Pero y ahí es donde dice. Que haya una disposición. Porque como ve ahí entonces. Por eso digo al principio, y yo lo digo por experiencia, al principio es una lucha. Pero después ya, en la medida en que uno va perseverando, en que uno va pidiendo al Espíritu Santo, a Dios, uno va logrando, pero a través de la constancia y la perseverancia, en querer. Entonces ya es algo que uno lo hace, uno sabe que el domingo es sagrado, que las horas del culto para uno son sagradas. Entonces no hay pereza, no hay que si llega alguien uno busca la manera de que lleguen antes, que lleguen después, bueno, en fin, uno busca la manera de estar. ¿Cuál es el premio? Aquí nos dicen que una corona eterna. ¿Cuál será la corona eterna? La vida eterna, sí. La vida eterna que es en Dios, en Cristo Jesús, ¿no? A través de Cristo Jesús. Vamos a mirar en Gálatas 6, del 6 al 10. A ver qué podemos acerca de la perseverancia. Gálatas 6, del 6 al 10. ¿Ya? ¿Encontró un Grisben que me colabore? El que es enseñado en la palabra, haga. El que es enseñado en la palabra, haga participe de toda cosa buena al que lo instruye. No os hagáis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también será. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Si no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, ¿qué dice ahí acerca de la perseverancia? Así sacando un resumen de lo que leyó. Que no nos cansemos. Exactamente. ¿Y eso qué quiere decir cuando dice no nos cansemos? Que tenemos que, exacto, trabajar y trabajar y trabajar. Tenemos que perseverar y perseverar. Dice porque su tiempo segaremos. Sí, claro. Recogemos lo que hemos sembrado, ¿cierto? El actual mismo es que no le... Por eso cuando mire, todo en la vida es cuestión de práctica. ¿Cómo mejora la lectura? Le voy a dar un consejo, leyendo más. No, porque ya está y se me iba la voz. Pero leyendo más. Sí. No, y si uno no lee, a pesar de que uno se dice que lee más o menos, pero si uno no
después va a leer y no lee bien. Si uno no escribe constantemente, después va a escribir y no escribe bien, le duele la mano, hace la letra. Entonces sí ve que todo es de práctica, de constancia, de perseverancia. Exacto. Entonces si uno lo necesita aquí en esto para cosas muy cotidianas, mucho más en las cosas espirituales. Mucho más en las cosas espirituales. Bueno, ¿cuál es el propósito en esta parte? Entonces dice, no se cansen de hacer lo correcto, hacer siempre el bien, ¿no? El bien. Cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es el bien? Recuérdense que cuando yo siempre lo asocio que cuando Dios dice que nos amemos que amemos a los demás como amemos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. Bueno, entonces uno dice, ¿qué es lo que yo quiero para mí? Lo mejor. Entonces, si yo quiero lo mejor para mí, entonces es la misma forma que yo quiero lo mejor para los demás. Y desde luego, pues el amor a Dios, que es lo primero, ¿no? Pero, que es el primer mandamiento, pero él después dice, amémonos los unos a los otros como Dios os manda, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es lo que nosotros, lo correcto? Es todo lo mejor. Entonces, siempre, y eso implica dejar el pecado, dejar todas estas cosas. A veces no es que el deporte sea, pienso yo, no es que el deporte sea malo, sino es que el problema es que si el deporte me implica a mí dejar de asistir a la iglesia o dejar de dedicarle tiempo a la palabra, ¿no? Del estudio de la palabra, de escuchar. Es como cambiar, bueno, si no se puede el lunes, pero el martes, pero si no lunes, martes, miércoles y se pasó la semana y nada. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar, que es la prioridad, ¿no? Porque es una de las cosas que nosotros tenemos que siempre, Dios está en primer orden. Es lo primero, darle ese lugar que Él merece. Primero Dios, y segundo Dios, y tercero Dios, y luego sí. Como muchos otros que dicen primero Dios, segundo Dios y tercero yo. No, hay que cambiar esas prioridades. No. Exacto. Que es el egocéntrico. Entonces, no, ya tenemos que empezar a cambiar de que Dios está por encima de todas las cosas. Que es ese amor. Ahí es donde Él nos habla de ese amor hacia Él. Y que también tenemos que perseverar en esa búsqueda y a perfeccionar ese amor, porque nosotros a veces decimos que lo amamos, pero realmente no lo amamos, de como Él lo exige y como Él nos ama a nosotros. Dice, no se desanime ni se rinda. Ahí es donde dice, no nos cansemos. Y si nos cansamos, pues yo creo que también es como saber, ¿no? Como saber llegar. Porque no es, ¿qué pasa si un deportista en el primer día la quiere dar toda? Se cansa. Se enferma, a lo mejor no puede ni seguir porque se lesiona, ¿cierto? Entonces hay que ir. Exacto. Exacto. Eso es como, uno a veces es ansioso con la palabra de Dios. Uno quiere como que captarla, como que, sí. Y si uno no lo entiende, bueno, a veces como que le duele la cabeza. No, hay que, sí. Tiene uno que tener paciencia y ir por partecitas. Porque entonces después ¿qué puede decir? No, dejemos esto aquí. Entonces ahí nos dice, no se desanime ni se rinda. Porque también aquí es donde vienen las pruebas, ¿no? Que las pruebas, la persona entonces dice, no, ya como que no vuelvo, dejamos las cosas así. Haga el bien a todos. Porque nosotros a veces hacemos cuando decimos haga el bien a todos, tenemos como preferencia y es nuestra familia. Pero hay veces que nuestra familia no requiere a veces realmente porque hay veces la familia tiene forma, pero nosotros preferimos a pesar de eso nuestra familia cuando sabemos que otras personas necesitan. Y aún más ahora que estamos aquí, que nosotros formamos parte de la familia de Dios. Entonces tenemos ya que mirar
acá en nuestra familia en Cristo Jesús, que son nuestros hermanos, somos aquí nosotros. Entonces ahí también perseverar y tenemos un caso, es que nosotros no hemos sido perseverantes con el mercadito, ¿no? Ahí sí, uno tiene que ser muy... Ahí estamos fallando en la perseverancia, ¿sí? Le echaron, bueno, unas libras de frijol, de arroz, de algo, ¿no? Sí. Sí. Y también en la persona, mira que eso también llega en la persona que entregaba, porque cuando entregaban el corazoncito a esta, había un compromiso, un recordero. Entonces también yo creo que es como cuestión de uno, y yo a veces digo, vamos a echar algo que no, realmente se olvida. Sí, hay que poner a alguien a cargo del... Sí, a cargo, exacto. Porque es que lo que falla a veces no es la memoria. La memoria, sí, pastor. La memoria. Porque uno puede tener la intención, pero en el momento salió y se lo olvidó. No, se acuerdan en el culto, ¡ay! Tocaba traer la libra de arroz. Así es, sí. Ya perdió. Exacto. Pero entonces ahí hay que ser constantes, porque hace días que no hemos vuelto a traer. Yo me incluyo, todo. ¿Cuál es el plan? Nos dice, siempre las cosas buenas del Espíritu. Porque nosotros ya tenemos que empezar a pedirle al Señor, es que mengue nuestra carne para que podamos, el Espíritu de Dios, para empezar a manejar más la parte espiritual, ¿no? Que eso también es bien complicado, Dios santo. Dejar uno las cosas materiales no es fácil, pero tampoco imposible, porque con Dios todo lo podemos. Amén. ¿Y cuál es el premio? Dice, cosechen vida eterna. Antes nos decían cuál era el premio, la corona, la meta. Pero aquí nos dicen, cosechen vida eterna. O sea que vamos sembrando para llegar A la vida eterna. a la vida. Vamos a ver Efesios 6. A ver, y le damos a... ¿Cómo es? Ya tiene Efesios. Y luego viene. Si vamos a poner a leer, jóvenes. Efesios 6, del 10 hasta el 20. Está un poquito largo, pero esto ya. En el 10 o 20. Ya. ¿Ya? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la hermandad de Dios para que podáis armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello contra toda
perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con él con de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé con él como debo hablar. Entonces aquí nos está hablando de algo, de un arma de protección. ¿Por qué? ¿Por qué nos están hablando? Porque uno de los propósitos es póngase la armadura de Dios. ¿Ustedes se han oído hablar de la armadura de Dios? El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es, si nosotros miramos qué es el yelmo es como un casco, como lo que se ponían los guerreros para luchar, como un casco que solamente se dejaban en la escuela, ¿no? Sí. Los ojos. Exacto, y aquí la boca. Sí. Entonces, porque cuando nosotros empezamos todo ese trabajo de entrar en oración, de estar leyendo la palabra de Dios, por eso hablan ahí, vienen los espíritus, el enemigo, hablemos en esos términos. Viene el enemigo y el enemigo entonces no quiere dejarnos concentrar, nos duele la cabeza, nos da bostezadera, llega alguien, bueno, en fin. Entonces el yelmo de la salvación es el que nos protege la cabeza. ¿Y qué es lo que a nosotros nos vienen a veces esos pensamientos? Acá, ¿cierto? Nosotros a veces nos vienen unos pensamientos como feos. Entonces ahí es donde tenemos que decir, Señor Padre Santo, colócame el yelmo de la salvación para que estos pensamientos se vayan de mi mente, fuera de mi mente. Entonces, después dice, ¿cuál es la otra? La coraza de la justicia. La coraza de la justicia es este peto que le llamamos como un peto de hierro. ¿Por qué? Porque ahí no entra ningún dardo. ¿Y qué es la justicia? Hacer el bien. ¿Sí? Eso es la justicia, no hacerle mal a nadie, no está bien. Después dice el apresto el calzado del Evangelio, los pies. ¿Por qué los pies? Porque los pies son los que nos permiten movilizarnos, desplazarnos del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores de la palabra de Dios. Entonces por eso tenemos que decir, Señor, orar, decirle, Señor, Padre Santo, llévanos. Por eso a veces llévanos a donde tú quieres, Señor. Colócanos a donde tú quieras, Señor. Y si a mí me duelen las piernas, pues decirle al Señor, quítame este dolor, Señor, porque Él también es nuestro médico, Él también es... Entonces, después dice el cinturón de la verdad, ¿no? Porque tenemos que andar con la verdad. Y la verdad también, la palabra de Dios dice que la verdad os hará libres y es hablar conforme a la palabra. No, uno puede hablar de Dios, pero lo mejor es con base en lo que está escrito. Leer textualmente o declarar conforme está escrito, ¿no? Sí, porque a veces las personas, inclusive una vez que yo fui a hacer oración en la sala de radio, yo creo que ella era creyente, porque llegó y me dijo, después de que yo terminé de hacer oración, dijo, sí, lo que la señora dijo es cierto, porque inclusive ella agarró una Biblia que había ahí en ese recinto y ella iba también ahí mirando, dijo, eso es cierto, dijo, lo que dijo la señora es cierto, porque eso está escrito en la palabra. Entonces ahí también uno tiene que conocer cuando uno va a llevar la palabra de Dios. Entonces, y después dice ceñir los lomos. Sí, mira. ¿Cuál es la otra? Falta el escudo de la y la espada de la palabra. Entonces, la palabra de Dios, por eso a veces dice que entre con fuerza, con poder. ¿Cómo entra una espada? Cierto que lacera, penetra, duele. Duele no en el sentido de esto, sino que llegue hasta donde debe llegar esa semilla, porque la palabra se convierte en una semilla ya. Y esa semilla tiene que, para que haya un cambio, entonces ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, que esa semilla que tú has sembrado, ese conocimiento que nosotros tenemos, esa palabra que hemos recibido,
nos transforme, Señor, nos ayude, Señor. Entonces tenemos que constantemente estar en oración pidiéndole al Señor para ser transformados, para realmente lograr esa meta y ese plan de Dios que tiene para nosotros, que es la salvación. Bueno, dice, ore en todo tiempo. Lo que les acabo de decir, tenemos que constantemente orar. Y orar, sí hay que sacar un tiempo de intimidad con Dios, donde cerramos allá, que no haya interrupción, y que nosotros podamos entrar en la presencia del Señor. En la medida en que vayamos nosotros conociendo la palabra, en la medida en que nosotros vayamos pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Y también hay que perseverar porque tenemos a veces que romper esa forma que antes lo hacíamos de memoria, nos aprendíamos unas oraciones de memoria. No, porque la oración es ese diálogo con Dios, es ese hablar con Dios, es ese tener a Dios aquí, porque acá está Dios con nosotros. Es reconocer que Él es un ser vivo, así nosotros no lo veamos, pero Él está con nosotros, es tener ese convencimiento, tenerle inclusive ese respeto. Sí. Entonces cuando nosotros, esa es una forma de orar, pero nosotros también lo podemos hacer en diferentes partes. Hablar, decirle Señor, cuando nosotros estamos sentados esperando la cita del médico, o estamos esperando inclusive el bus, podemos estar hablando con el Señor, contándole nuestras tristezas o nuestras alegrías, o pidiéndole protección, o tenemos algún problema, pidiéndole dirección. Ilumíname, Señor, ¿qué es lo mejor para mí? Dígame, Señor. Entonces, esa es la forma, como estar siempre como en esa línea directa con Dios. Entonces, orar en todo tiempo. Dice, ora en todo tiempo. El plan, dice, use todas las piezas de la armadura de Dios provistas para usted. Entonces, tenemos el yelmo de la salvación, que son esos pensamientos que se vienen como para la protección de la mente y los pensamientos. La palabra, ser constantes en la lectura de la palabra, en la lectura no, en el aprendizaje y el conocimiento. ¿Cómo? El cinturón, exacto, andar con la verdad y hablar con la verdad, que es la palabra. Y el escudo de la fe. El escudo de la fe, porque recuerde que la fe, pedirle al Señor, ahí nosotros tenemos que, nos quedó faltando ahora en lo que miramos, el escudo de la fe, porque la fe, dice que la fe mueve montañas, ¿no? Pedirle al Señor el don de la fe, que ese don de la fe esté en nosotros, Señor. Recuerda que nosotros ya hemos estudiado qué es la fe, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos entrar en la presencia del Señor si no creemos que Él existe, que Él es nuestro Dios y que Él es nuestro Padre y nuestro proveedor, que Él es la luz. ¿Y cuál es el premio? Dice la protección sobre todas las estrategias del enemigo. Entonces tenemos que pedir esa protección a través de la armadura. Sí, es bueno, en Efesios, no recuerdo si aquí se haya manejado algún punto acerca de la armadura, pero sí se ha mencionado. Sí, sí se ha hablado un poco. Sí se ha hablado un poco, sí. Porque como lo dice, es un arma de protección. Sí. Porque cuando nosotros queremos avanzar, hay veces que llega, el enemigo nos quiere hacer retroceder. Cuando nosotros queremos entrar al Evangelio, el enemigo no quiere. Empieza esa fuerza. Entonces ahí hay que luchar, hay que perseverar en la oración, en la lectura de la palabra, en venir a las reuniones, en venir a los cultos, porque cuando nosotros nos reunimos aquí hay mayor presencia de Dios, necesitamos como esa fuerza. Sí, nosotros lo podemos hacer a nivel, inclusive en los grupos allá también, pero cuando nos reunimos acá, nos damos cuenta que hay mayor presencia, mayor cohesión, sí. Entonces, ese es el premio, la protección. Filipenses 3, del 12 al 14, ya lo tienen. ¿Del 12 al 14? Sí. ¿Yo lo leo? ¿Sí? Filipenses 3. ¿No lo ves? Se cae también, ¿no? ¿Cómo? Dice...
Filipenses 3. ¿Por qué le da rezar? Perdón, lo que dice Filipenses 3. Filipenses 3, del 12 al 14. Dice, no que lo haya alcanzado, ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro, a ir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está adelante. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, allí en esos versículos, ¿a dónde está representado esa perseverancia que nosotros debemos? La meta. Bueno, la meta. ¿Qué más? Ahí está explícito. ¿Cuál era el de Filipenses 3? Ujú. 3 del 12 al 14. Alcanzar. Alcanzar, muy bien. ¿Qué más? ¿Mm? Hay una palabra que tal vez no es muy común. Llamamiento, No, así. así. ¿Que es de qué? De Dios, de Cristo Jesús, Sí. el llamamiento. Lean el contexto de las sí. ¿Así? ¿Allí Así. dice así o Dice, Por si lo ver. ves, Así aquello para lo cual fui también asido Exacto. por Cristo Jesús. Exacto. Hecho. Sí, como agarrado de Así es agarrar. sí, de Dios. En otra palabra sería por ver si logro agarrar aquello por lo cual también fui agarrado Fui agarrado por Dios. sí, por Dios. Puede cambiar ahí esa palabra, así por agarrar. Sí, ha sido por O aferrarse a, Ujú. atraparlo. Entonces, ¿cuál es el propósito en el que nos dan en esos versículos? Dice, siga esforzándose hasta el día en que será lo que Dios desea que sea. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que pero seguir la seguir meta. hasta el día que Dios disponga de nuestra vida. Dice, pues, O sea, no- premio supremo llamamiento. Al llamamiento, por eso. Hasta que Dios desea, hasta que nosotros, Él decida. Sí. O sea que esa perseverancia, ese esfuerzo, esa constancia y esa resistencia, porque también es resistencia, tiene que ser permanente. Al comienzo pues es como más dura, ¿no? Porque a veces vienen las pruebas, pero yo creo que las pruebas también están en todo, ¿cierto? En toda la vida del cristiano. Entonces ahí es cuando también debemos de tener mayor en la oración. Bueno, aquí en el ayuno, yo en ninguno de los capítulos que leí habla de, en cuanto al ayuno, ser como perseverantes en el ayuno, no, ¿cierto? No leí en ninguno de los que... No, en el ayuno hay que siempre esperar la dirección de Dios. ¿La dirección de Dios? Ah, bien. Sí, la dirección de Dios. Bueno, aquí entonces nos dice que cuál es el plan, dice, olvide el pasado y mire hacia adelante. Recuerden que es el que lo de atrás ya pasó, inclusive ahí, a partir de... Olvidar lo que queda atrás. Exacto. ¿Y qué es cuál es el pasado nuestro? Lo malo. La vida del mundo, sí, el pecado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, hay que dejar, y ahí hay que ser perseverantes. ¿Por qué? Porque a veces dejar la gaseosa no es tan fácil, ¿no? Y los que les gusta la Coca-Cola menos. Entonces, las personas que son de un hablar grotesco, no es tan fácil a veces dejar la grosería, dejar de estar diciendo palabras soeces.
los que son fornicarios, la gente adulta, no los hombres o las mujeres, porque a veces también las mujeres son fornicarias, no solamente los hombres. Uno tiene que, sí. Entonces a veces no es, pero con la ayuda de Dios, todo se puede, todo se puede. Sí. Y dejar el pecado, hay que, bueno, no podemos ahondar, pero sería después mirar para que hacer como muy bien, tener muy claro cuáles son esos pecados, ¿no? Porque eso sería también importante como, pues, porque a veces nosotros pensamos que hay cosas que no son pecados y sí son pecados, pero pues yo no me quiero en este momento, pero sería como bueno trabajar ese tema. Sí, como de usarlo Las listas bien. negras. Las listas. El arrepentimiento de las mujeres. Eso sí, sino que nos faltan, sino que no vimos todo. Pero está en Gálatas. Sí, En Gálatas son las ¿Seguros? sí, que sería bueno como estarnos, como lo que pasa es que la palabra de Dios hay que estarla, Gálatas 5. claro, no es una vez, varias veces hay que estar, como la gotita de agua en la piedra, La gotera es una roca. que hasta que por fin hacen un hueco allá y puede que hasta traspase la roca. Así es la palabra de Dios, por eso nosotros a veces decimos algo. Y el premio nos dicen, el premio celestial al que Dios nos ha llamado, que es la salvación, la salvación. ¿Y qué tenemos entonces? ¿Cómo estamos nosotros frente a la salvación? ¿Cómo estamos frente? Si somos perseverantes, ¿cómo nos sentimos? Si somos... Miremos en la vida cotidiana, porque uno a veces, yo a veces cuando en la alabanza yo decía, si yo lo hacía en el mundo, por menos danzarle al Señor, yo decía, ¿por qué no lo voy a hacer? Exacto, si yo lo hacía, yo lo hacía ya, ¿por qué no le voy a danzar al Señor? Claro, o sea, pena no es, porque en el bar no había pena. Exacto. ¿Quién se trepa en la mesa? Ya está uno el primero de botada de cabeza ya. Bueno, pero pues sí. Fuera que no en la mesa, pero ya abajo. Claro. Y aquí le dice a la gente uno, levante las manos. Y no. Sí. ¿Ah? Entonces, eso es lo Pena, que- y uno haciendo como mico en el bar, eso sí no es pena. Exacto. Imagínate. Entonces, eso es lo que uno tiene que Cuando decir, ya no caramba. renuncia a eso, dice, uy, qué oso. Sí. Entonces, ¿Qué? Como mico. ¿Usted nunca ha visto? Ir usted a una fiesta ya convertida y va a los bailar a ver qué son. Todo el mundo haciendo como un chango, como un mico para arriba y para abajo, ¿no? Yo sí, Dios mío, yo andaba en eso y no me daba vergüenza. exacto. Y Dios le dice a uno, mueva un piecito y no, qué pena, qué oso, qué horror. Pero sí, o allá en las, ¿cómo se llaman? En los colegios hacen, por las tardes hacen, Ah, la discoteca. Sí, ¿qué como- llaman eso? Chiquitecas, bueno, yo no sé cómo le llamarán. Ahora le hacen chiquitecas. Aguanulo le llamaban en una de En la época de O penillos. Bueno, Y los penillos. ¿cómo estamos frente a la oración? ¿Cómo estamos frente a la lectura de la palabra? Excelente. Excelente. Bueno, pues sí. Empezando. Digamos. Pase y inicia. Es un paso que está dando obediencia. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos frente a la mentira? Todavía hay que trabajarle. Que eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor. Tenemos que trabajar y trabajar alrededor de estas cosas que todavía estamos débiles, ¿no? En estas cosas que todavía estamos débiles. Voy a leer unos otros pasajes de la Biblia que nos llaman también a la perseverancia. Dice, y no solo esto, en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Era lo que veníamos diciendo, estamos como reafirmando en la palabra lo que ya hemos hablado. ¿Por qué en el sufrimiento? Porque ahí es cuando nosotros tenemos que pedirle al Señor, orarle al Señor. Recuerden que el Señor es nuestro médico.
Primero Él y luego sí busquemos otras. Perseveremos en la. Romanos 5:3 dice. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, en nuestras tribulaciones. En Tesalonicenses 3:13 dice, pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Recuerda que por allá también nos decían, porque a veces la gente, a veces cuando decimos hacer el bien, esto puede ser en alegrarnos cuando una persona disfruta de buena salud, ¿sí? Por lo menos aquí cuando todos están alentados uno dice, bueno, gracias a Dios en la iglesia no hay personas enfermas. Y nosotros, recuerde que tenemos que orar por la salud de todos nosotros, para que el Señor nos mantenga fortalecidos, para que el Señor nos restablezca las partes del cuerpo que estén afectadas. Entonces, exacto. Entonces, ahí nos dice que tenemos que no, de hacer el bien. Y hacer el bien, y una de las cosas de hacer el bien, porque es que uno piensa que el hacer el bien es en lo material, ¿no? De dar cosas de esto, no. Hacer obras buenas. Sí, que son cosas materiales, no. Dice que lo primero es como orar por las necesidades de nuestros hermanos y de las otras personas y de nuestra familia, porque no podemos. En 1 Corintios 13:7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Entonces, cuando nosotros perseveramos en el Señor, confiamos en el Señor, dependemos del Señor, tenemos esa capacidad de creer, de esperar y de soportar. Que hacia allá es donde nosotros tenemos que, cada uno, como nosotros somos seres individuales, ¿cierto? Y el Señor para cada uno de nosotros tiene un plan. Un plan es como un proyecto de vida, se podría decir. Un proyecto de vida. Entonces a unos la carga es como muy pesada, a otros la carga es como más liviana y a otros y así sucesivamente. Pero entonces uno no ponerse a decir, ay, pero es que a fulano nunca se oye decir que le duele algo. No, y a mí me duele hasta hoy. Como envidia. Sí, entonces como que no mirar desde esa perspectiva, porque pues no, antes decir gracias Señor porque esa persona goza de buena salud, ¿no? Sí, y bendecir que Dios bendiga. En el Salmo 16:8 dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que Dios está con nosotros y nosotros estaremos ahí firmes con Él. Por eso a veces dice, Señor, ayúdanos a caminar contigo y a estar firmes. Agárranos para no resbalar, para no retroceder, ahí es donde va esa firmeza, ¿no? Así pasen, así vengan borrascas, así vengan. Virney, ¿tienes algo que decir? Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Exacto. Entonces, toda oración en el Espíritu. Bueno, aquí me gustaría que les explicaran un poquito, pastor, lo de la oración en el Espíritu, porque hay personas nuevas entonces. La oración en el Espíritu, bueno, hay varios, ¿no? La principal oración en el Espíritu es la oración en lenguas espirituales, que es la que le da a uno el Espíritu Santo cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, orar en lenguas es orar no con el entendimiento, sino con el Espíritu. El misterio es que solamente Dios y la entiende. Eso hace que ni siquiera Satanás comprenda lo que se está orando. Sí, que eso ya se O sea, las lenguas espirituales es como en las guerras. En las guerras hay algo que es muy
importante que se llama la inteligencia y la contrainteligencia. ¿Qué significa? Que por ejemplo el comando central dice, bueno, vamos a atacar tal playa o vamos a tomarnos tal pueblo. La contrainteligencia o la inteligencia del otro bando, ¿qué trata de hacer? Infiltrar las comunicaciones de los otros para que, por ejemplo, los alemanes, no sé si sabían, tenían una máquina que se llamaba, ahorita se me olvidó el nombre, Misterio, no, una cosa así. Y era una máquina impresionante donde ellos mandaban los mensajes encriptados y ellos llegaban y o sea, llegaban un poco de letras, números de vaina, nadie entendía. Solamente el alemán que tenía la máquina Las dos personas. podía entender. ¿Sí? ¿Qué hicieron los gringos? Robarse una de esas máquinas y con una de esas máquinas empezaron a hacer lo que los alemanes iban a hacer y entonces ellos les salían adelante. Entonces cuando nosotros oramos en español y empezamos, Padre, mira que necesito un trabajo y ya, entonces ¿quién está escuchando por ahí? Y entonces uno comienza a tener oposición y uno y el trabajo y Dios no me oye y de mentiras, Dios sí lo escuchó, ya le dio la respuesta, pero hay una oposición espiritual. Pero cuando yo oro en lenguas y los diablos están parando orejas, ¿cómo quedan? Entonces, claro, el que está al lado suyo, ¿entiende lo que usted dice? ¿Usted entiende algo lo que dice? No, a no ser que tenga el don de la interpretación de las lenguas, que normalmente lo tienen los profetas. Normalmente eso no se ve en la gente. Pero no se entiende. No, porque usted está orando en lengua, a veces no. No, en lenguas no, porque es un... ¿Usted no ha escuchado orar en lenguas nunca? Nada, Nadie lo ha escuchado orar en lenguas. Bueno, Eso el día que usted lo escuche se da cuenta de lo que yo le O digo. como que Ni usted entiende nada, a usted le parece estar raro. Señora, ¿qué es lo que está hablando? o como si Y la señora misma tal vez no entienda. Sí, porque Pero el Espíritu Santo que le está dando el gemir, el clamor desde adentro, hace que el Padre comprenda. Entonces esa es la oración encriptada del reino de los cielos, es como decir, esa información que está en clave, O sea que usted no entiende, yo no entiendo, pero tampoco el diablo entiende. el enemigo no conoce tu pensamiento. Claro, pero para eso hay que entrar en la dimensión del Espíritu. Entonces mire, ¿cómo me salvo yo? Fácil. Arrepentimiento más fe, pero un arrepentimiento genuino. Entender que usted, como está ahorita en sus pecados, usted va de cabeza para el infierno. De hecho, usted ya está en el infierno. ¿Sí? Porque a veces la gente dice, vamos a ver si Diosito me salva ya al final. La gente espera que al final de sus vidas Dios va a hacer un juicio. ¿Sí? Y va a decir, Luzmila se salvó. ¿Sí? No, la Biblia nunca dice eso. La Biblia dice que principalmente hay dos juicios. Uno que Dios le va a hacer a la gente que es salva. ¿Sí? O sea, todos los que son aquí salvos, que solamente Dios sabe quién aquí es verdaderamente salvo. ¿Y quién más sabe si es salvo o no? Uno mismo. La salvación es algo que uno siente dentro de uno. Entonces, páreme bolas. Si usted es salvo, usted va directico a un juicio que se llama el tribunal de Jesucristo. ¿Sí? En ese tribunal Jesús le va a dar a usted el premio que usted se merece por la obra que hizo aquí en la tierra. ¿Se entendió? Si usted no es salvo, usted va a ver un juicio que se llama el juicio frente al gran trono blanco. Y ahí Dios va a determinar el castigo eterno que usted se merece por su maldad. Pero la salvación no se decide en los juicios. La salvación usted la tiene aquí. Depende de lo que haya hecho en la tierra, digamos, ya. Será o su galardón o su castigo. Pero la salvación no se decide en el juicio de Dios. Porque la salvación es un cambio de naturaleza que tiene que suceder aquí en la tierra. O sea, como ya como preparado. Sí, o sea, usted tiene como un niño. Y decidió continuar con Cristo. ¿Sí? El que es salvo es igual que el que ha nacido. Por eso Jesús dijo, usted tiene que ¿qué? Nacer de nuevo. Cuando usted nació, usted ya era un niño. ¿Sí? ¿Y qué tocó empezar a hacer con ese nené? Criarlo hasta que ya se hace un adulto. ¿Sí? Lo mismo es en la salvación. Yo nazco de nuevo y yo siento el cambio dentro de mí y digo, Dios mío, mire, el primer sorprendido con la salvación es
uno mismo. Yo, por ejemplo, empecé a sentir amor y compasión por personas que odiaba, pero que odiaba era que las odiaba. Y de repente empecé a sentir amor y compasión y yo fui el primero que dije, ¿qué me pasa, Dios mío? No, es en serio. Tengo, y si uno era bien incendiario y manobrado y fregado, pues más asombrado queda uno. ¿Sí me están entendiendo? Uno mismo se da cuenta que algo le ha sucedido adentro. ¿Sí? Los demás de pronto al principio no lo ven, porque no hace. Pero sí lo critican mucho. Sí, claro. ¿Por qué era así? ¿Por qué ahora es como es? Si usted era... Notan el cambio. La gente después nota el cambio, el primerito que lo nota es usted. Ahora, cuando usted ya fue salvo, cuando usted ya se arrepintió y tuvo una fe real en Cristo, cuando usted dijo, Dios, yo no quiero ir al infierno, ¿sí? No me dejes ir allá, ayúdame. Cuando usted comprende lo que es el infierno, que no es el lugar de pachanga donde está el diablo con las diablas allá bailando y ustedes están bailando conga. Cuando usted entiende que el infierno es una cosa tan terriblemente espantosa que ni el más macho de los recontramachos lo aguanta. Y usted busca a Cristo con esa desesperación de que lo salve, ¿sí? Entonces usted va a ir al bautismo en agua, que es el del arrepentimiento. Y luego el Señor, si usted es realmente cristiano, le dará el sello que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y con ese bautismo le da ese lenguaje especial del que les hablo, que se llama ¿cómo? Las lenguas espirituales. Orar en el Espíritu son dos cosas. Una, orar en ese lenguaje especial que solamente Dios entiende. Y si yo tengo la interpretación de la lengua, yo también entiendo. Pero si no, no. Uno. Dos, es la persona que ora inspirada por el Espíritu Santo, aunque lo haga en español, aunque lo haga en lengua entendible. ¿Sí? Porque a veces se cree que solamente es orar en el Espíritu, en las lenguas. No, también está, pero yo tengo que estar en el Espíritu. Que fluya, ¿no? Guiado por el Espíritu, inspirado, movido por el Espíritu en mi oración. Las dos oraciones son en el Espíritu. Pero ¿cuáles son las más eficaces y más potentes? En lenguas. Porque es directo, ¿no? Porque el diablo queda perdido. Bueno, ¿y cómo aprende uno eso? No se aprende. No se aprende. Es una experiencia. Tú tienes que recibirlo por el bautismo del Espíritu Santo. O sea, por ejemplo, el pastor Mauricio recibió primero el bautismo del Espíritu Santo que el bautismo en agua. Pero ¿dónde está? ¿Quién tiene usted que convencer para que le dé ese Espíritu Santo dentro de usted? A Jesús. Entonces ahí es donde está el problema, porque si usted viene aquí a la iglesia y le dice al pastor Mauricio, bautíceme, pastor, que yo estoy más convertido que la conversión. Pues claro, el pastor Mauricio le cree. Nosotros somos hombres. Y aquí Grisbert dice, no, yo no me quiero perder por ningún motivo, bautícenme, métanme de cabeza ya en esa agua. Como dice el pastor que digamos, le pueden mentir, pero Perfecto. Entonces usted aquí, yo lo sumerjo en agua, sí, pastor Mauricio lo sumerge en agua. Pero dijo Juan el Bautista, hay uno solo que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y ese se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué va a pasar? Escúchame, me van a escuchar lo que va a pasar, ¿cómo es? El día que Dios diga, oiga, verdaderamente esta persona ha demostrado su fe. Cambia. ¿Y si uno? No, Dios es el que lo va cambiando a uno. Claro, uno pone su parte, ¿no? Uno es el que dice, yo no voy al bar. Pero el que saca el bar del corazón de uno es el Señor. Porque es que no ir al bar es una cosa, pero no querer ir al bar es otra cosa. Usted puede decir, no voy a ir al bar, pero por dentro está uno. Claro. Ajá. ¿Quién me quita el deseo? Dios. Jesucristo. Al Señor. Pero ¿quién tiene que dar el paso del arrepentimiento? ¿Quién le tiene que decir al marihuanero que no? Pues yo. ¿Uno mismo? Soy yo el que tengo que decirle que no, claro. El marihuanero viene y me dice. Y entonces yo llego y le digo, no puede ser el espíritu, tengo que ser yo. Ahora, se me hace agua la boca, los pulmones me hacen la garganta.
¿Qué? No. Uy, Dios mío, me va a dar algo, ayúdame. ¿Quién me quita el deseo? Dios. Perfecto, pero cuando el arrepentimiento es real. Cuando lo quiere el corazón. Entonces, ¿cómo se reciben esas lenguas? Jesús un día se va a parar frente a usted en un culto, porque uno a veces quisiera que fuera en otro lado. No, es aquí, en medio de la congregación del Señor, donde el Señor desciende. Usted tal vez no lo vea, pero un día el Señor se va para usted de frente y se va a quedar mirándolo y le va a poner la mano y usted va a sentir como si un río se le metiera dentro. Usted no va a tener de dónde agarrarse. Yo sé porque a mí me pasó. Va a parar al piso, tal vez tiemble, no sé. Pero mire, eso no se aprende. Las lenguas van a brotar de aquí. Y ahí después de que, digamos, yo creo que como hiciste ya uno aprende la lengua. No las aprendes, brotan. Pues, por eso, ya. Porque es que el lenguaje, el español, tu lenguaje sale de aquí. Pero en la oración en lenguas tú lo vas a sentir que sale de aquí. Y uno dice, ¿pero qué tengo? No puedo parar. O sea que uno dice todo lo que siente, todo lo que quiere. Y las entrañas. Pero un lenguaje espiritual. ¿Sí? Pero Que no es aprendido, sino que brota por el Espíritu Santo desde pueden adentro. orar en lengua cuando Con el espíritu. están con el Espíritu. Claro. Eso no fue que aquí llegué a la escuela de las lenguas, porque hay algunos profetas que dicen, venga, les voy a enseñar. Repitan conmigo, Rubando, Kai, Chichai, Hai. Está rubando. No. Diga, No, o sea, no, por ahí no. La idea no es volver aquí un poco de gallinas raras, no. No, eso tiene que ser cosas serias y del cielo. Yes. El día que usted lo recibe es porque es una cosa, usted se da cuenta. ¿Sí? Y si usted es así como era yo, que era todo escéptico y todavía yo soy muy fregado con los hombres, yo no a casi nadie le creo absolutamente nada. Pero a Dios le creo absolutamente todo lo que Él dice. ¿Sí? Pero el día que usted reciba ese regalo, diga, uy, sellaron mi salvación, sellaron. ¿Qué significa? Que el contrato entre Dios y usted se perfeccionó, dirían en el Y derecho. no hay temor ese día, ¿De qué? de pronto miedo o algo. No, Es un tema de algo. cuando a usted le pasa eso, lo que usted siente es un poder que lo... Y sí, tal vez le da un poquito de miedo porque la cosa es salvaje, usted se pega una descontrolada. O las demás personas que están a la vez. Le da temor a los que están viendo a uno. Por ejemplo, a mí, claro, el bautismo en fuego para mí fue muy terrible porque yo empecé a temblar en medio de una reunión de pastores y todos los pastores me miraban. Y yo, no, Dios mío, ahora sí hice el ridículo de los ridículos. Pero Y tú yo, estabas consciente. claro, es que uno nunca pierde la conciencia, el Espíritu Santo no te posee. Él entra porque tú lo invitas en la vida. Los demonios son los que poseen a las personas, pero los demonios no respetan la voluntad de la gente. ¿Ves? El Espíritu Santo sí respeta la voluntad. Yo anhelaba ese bautismo. Pero me llegó justo en medio de un montón de pastores y yo sentí cuando yo iba hacia el altar para que el pastor orara por mí, no alcancé ni a llegar. Cuando sentí fue que del cielo algo bajó, yo no sé, como un viento, como una onda, yo no sé qué fue, ¡pum! Por la cabeza y dije, están repartiendo garrotazos desde arriba. Y de repente yo dije, qué raro, y empecé a sentirme como turulaco, como sonso, cuando viene el segundo totazo, para el piso. Y arranco yo a temblar como si me hubieran cogido y me hubieran puesto contra la corriente de electricidad, un poder, una fuerza. Y yo empecé a temblar y dije, uy, Dios mío. Y ahora esto que fue, y dije, no, yo necesito es dominio propio. Tan tembladera que estaba, y llegué a apretar duro el cuerpo así para no temblar más peor. Empecé a hacer así que del piso, empecé a brincar como una cosa así, los pastores asustados. Unos empezaron a reprender un poco de diablos, no tenía diablos de nada, era el Espíritu Santo. ¿Cómo era un espíritu malo de prueba? Claro, mentira. Era el poder de Dios que había venido a mi vida. A partir de ahí empecé a ver todos los milagros que he visto hasta aquí. ¿Sí ven? Pero entonces todo nos viene por fe. Pero el día que a usted le pasan las cosas, puede que le dé un poquito de susto. Pero no importa. Sí, porque así como el dicho, el que no conoce a Dios cuando lo ve se asusta. Pero es que eso es lo más cierto. A uno en la iglesia le dicen que no, que lo de Dios causa paz. No. Pues la primera vez que yo vi a Dios, a mí me dio un miedo, una cosa tan impresionante, que yo quería excavar las baldosas del lugar y meterme por debajo de la tierra. Sí, yo quería hacer eso. Pero ¿qué pasó? Con los días me di cuenta que a pesar de que Dios es tan poderoso, también me ama. O sea que su poder no está para destruir,
Y entonces ese temor Se convirtió se convirtió en una confianza que me quitó los demás temores. O sea, cuando entendí que ese Dios tan terriblemente poderoso estaba conmigo y me amaba, dije, pues el diablo no me puede hacer nada. Porque el que se meta conmigo, se mete con él. ¿Ve? Entonces el temor por Dios no es malo. Es bueno. Porque el temor por Dios me quita todos los demás temores de la vida. Que llegó en ñangas y me dijo, mañana la mato. Mañana me matas. Si el Señor quiere, así va a ser. Pero si Dios no me quiere muerto, no me matas ni tú ni un ejército, mi querida amiga. ¿Se me va el qué? El temor por los hombres. Todos los miedos. Entonces, así le dé susto, vaya a Él, porque Él es la salvación. Con los años, ese miedo se va a transformar en amor. Usted siempre va a querer abrazarlo, besarlo, cogerlo, pero toca entrar. Claro. Ahora, Él lo va a liberar a usted de todo. Él va a pelear por usted. Él lo va a levantar a usted financieramente. Le va a quitar la ruina, las deudas, la necedad, que fue lo que lo metió a uno de cabeza en todo lo malo. Porque ¿quién lo metió a uno en lo malo? Dios. No, uno mismo, por necio, porque uno es necio, hermano. ¿Qué quiere Dios? Que uno le diga, Señor, he sido necio, perdóname, ayuda. Y lo que dice la hermana hoy, la perseverancia. Si usted persevera aquí, un día se va a acordar de mí. El día que Jesús se pare frente a usted y diga, oiga, su fe me gusta, lo voy a llenar con mi espíritu. ¿Y sabe qué? Usted que fue un instrumento del mal, ahora lo voy a hacer un instrumento mío, para que salve a los demás, los libere y los sane. Y termina uno un santo rezando y la gente va a decir, ¡ay, tan santa! Pasa una pregunta. Otra pregunta. Esto, digamos si uno no es bautizado, digamos, pero si uno le tiene fe a Dios y eso, y como dice usted que Dios le gusta la fe a uno, digamos, si uno no se ha bautizado, ¿lo puede tocar a uno? ¿O Claro. tiene que estar bautizado? No les cuento que Mauricio le pasó así. ¿Me lo ha bautizado? Él no se había bautizado En agua. y el Espíritu Santo lo bautizó primero. Precisamente a Cornelio en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, primero lo bautizó el Señor con el Espíritu y luego fue bautizado en agua. Pero es que a Dios le gusta mucho el que lo busca a Él, el que dice, diga, ¿sabe qué, Dios? A mí la religión no me gusta. Soy mala para la religión, pero yo quiero conocerlo a usted. Yo sé que usted es real, pero ¿quién es usted? Muéstreme. ¿Quién es usted, Dios? Por favor, déjeme conocerlo. A Dios le gusta eso. Y que usted no claudique hasta que usted conozca a ese Cristo maravilloso, pero en persona, no que otro le contó, usted mismo. Sí, experimentar esa pronto sobrenatural. Bueno, vamos a terminar aquí con Santiago 1:2, que dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces mire que aquí nos trae otro, el amor hacia Dios, que era lo que hablaba el pastor, el amor hacia Dios. Entonces, amamos a Dios. Recuerden que cuando tenemos que saber muy bien cuando dice que con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Sí, entonces hay que saber qué representa cada una de esas cositas. Por eso es importante que nosotros vengamos acá los viernes para aprender, para conocer y para amar al Señor y para perseverar en el camino que Dios nos ha diseñado a cada uno de nosotros. ¿Qué nos llevamos? Una enseñanza. Sí, ¿qué enseñanza ahora? Para que ustedes la pongan que la sigan. Pues tener fe y Pues que, digamos, uno no que tiene tenemos que alcanzar las metas, ¿no? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Perseverar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no vamos, solamente como que ustedes se cuestionen porque no tenemos mucho tiempo para... ¿Qué nos llevamos de la enseñanza de hoy, de la palabra que el Señor nos dio hoy? Porque para mí también fue... Pues que uno tiene que luchar por lo que quiere y nunca dejarse... Sí, eso está bien, pero ¿cómo va a luchar? Cosechando. Buscando de Dios. Sí, pero algo que usted diga, lo voy a hacer todos los días, lo voy a hacer... Orando. Bueno, en la oración, La fe. aumentar, pero es que como la fe, pero ¿cómo aumentamos?
Oración, lectura de la palabra Lectura de y la congregarse. palabra, Y adoración. Y adoración. Sí. Que es algo que hay que hacerlo si realmente queremos llegar a la meta que el Señor nos tiene trazado para todos y para todas. El Señor les bendiga. Y creo que la pastora cierra el... Muchísimas gracias. A usted. Oh, gracias, la palabra es bonita. Ahora para despedir. Bueno, amado Padre, Señor de Gloria, te damos gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo hermoso, maravilloso. Te pedimos que esta palabra, Señor, así como se hablaba al principio, no sea simplemente algo que nos entra por un oído y sale por el otro, sino que nosotros perseveremos en la búsqueda de tu presencia, Señor, en estar contigo en el tiempo que estemos en la tierra, pero también cuando tú nos llames, Señor, estar allí en tu presencia, mi Dios, estar preparados, tener esas vestiduras blancas, Señor, estar en la procura, Señor, de la salvación, porque así lo leímos, Señor, en tu palabra, lo escuchamos, Señor, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, Señor. Padre mío, yo te ruego, Señor, que cada persona que está en este lugar, Señor, ninguno se pierda, mi Dios, sino que todos, Señor, podamos proceder a ese arrepentimiento y aún más, Señor, a las cosas que tú quieres hacer, Señor, en nuestras vidas y a través de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos también las ofrendas que traen los hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les recompenses ampliamente, Señor, que tú des, Señor, recompensa desde tu trono para toda aquella persona que ha traído una ofrenda para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos también, Señor precioso, que tú nos guardes, Señor, en nuestro camino hacia nuestros lugares de descanso, hacia nuestras casas. Aparéjanos el transporte, todas las cosas, Señor, que necesitamos para poder llegar a nuestros lugares de descanso. Y yo en el nombre de Jesucristo bendigo a cada persona que ha venido a este lugar. Atamos también toda maldad y toda tiniebla que se ha levantado a causa de este tiempo de predicación. En el nombre de Jesucristo atamos la contaminación y toda retaliación y venganza es atada y echada al abismo en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, vaya de protección alrededor de nuestras vidas, de toda la iglesia. Bendecimos, Señor, el culto del domingo, Padre. Te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.